Globaltec. Somos una organización moderna especializada en la distribución de materiales eléctricos para aplicaciones en los principales sectores industriales y empresariales del país. Representamos a las más reconocidas marcas y brindamos un servicio de la más alta calidad, combinando rapidez, conocimientos y experiencia. Brindamos a nuestros clientes asesoría con personal calificado y modernos sistemas de comunicación y procesamiento de información. Globaltec, símbolo de innovación y alta tecnología. Bienvenidos al webinar de Finder Latam. Le damos la bienvenida a Francisco, Luis, José, ya pueden encender su cámara, así damos comienzo a la jornada del día de hoy. Bienvenidos a todos, a los que están presentes. En nombre de Finder Latam le damos la bienvenida, así que Luis, Francisco, todos ustedes. Buenos días. ¿Cómo te va? Bien, buenos días. Gracias por la asistencia. Nosotros seguimos con los webinars en conjunto con la marca Finder. Nuestra intención es seguir impulsando los productos, los nuevos conocimientos, la nueva tecnología. Podrán ver ahora nuevos productos que tenemos ya en stock y podrían ser de mucha utilidad en adelante para los proyectos, básicamente en lo que es automatización industrial. Yo quiero agradecer mucho a Finder en esta oportunidad por organizar este webinar y paso adelante a Luis para que comience con el webinar. Bien, gracias Francisco, muy amable. No sé si José, que también está con nosotros, para bueno, que aquellos que no lo conocen conozcan un poquitito más. José, si querés presentarte, por favor. Sí. Ante todo, buenos días. Mi nombre es José Antonio Chero Pérez. Soy el representante comercial de la marca Finder acá en Perú. Y bueno, agradeciendo por ahí a los participantes de este webinar con Finder, junto a nuestro distribuidor Globaltec. Sin más que nada, damos paso al ingeniero Luis Rodríguez, que será el encargado de dar esta capacitación, este webinar para el público presente. Ingeniero Luis. Vale, gracias José. Bueno, de mi parte y de parte de Finder, les agradezco mucho a la gente de Globaltec por seguir confiando en nosotros y darnos este espacio. Y les comento, bueno, mi nombre es Luis Rodríguez, yo soy el responsable técnico comercial para Finder en Latinoamérica. Bueno, como verán, hace un poco de frío por aquí, así que estamos un poquito abrigados. Vamos a iniciar la presentación. De nuevo, agradecidos a Globaltec y a todos los que se vayan conectando por disponer de su tiempo para conocer un poco más de los productos y de Finder. Bien, iniciamos la presentación. ¿Sí? Yo me voy a tomar unos minutitos para presentarles, parte de la empresa, para todos aquellos que por ahí tal vez han sentido nombrar a Finder, pero desconocen un poco de cuál es su estructura y cuál es su historia en particular, ¿sí? Entonces, en unos minutitos, en un solo slide, quiero presentarles a Finder. Digo que el público se renueve, probablemente haya algunos que ya hayan estado en este webinar, en otro webinar que hicimos con la gente de Globaltec, pero aquellos que no lo tuvieron, que bueno, puedan conocer un poco de nuestra empresa. Finder nace en el año 1949 con el patentamiento del primer producto, que era un relé de impulso, que bueno, básicamente no es un producto dentro de los cuales conocen a Finder. Finder se conoce en el mercado peruano y a nivel mundial como productos para soluciones industriales.
Y este era un producto que se desarrolló para la parte residencial, ¿no? Post-guerra mundial y demás. ¿Qué quiero decir con esto? Hablando un poco de historia, bueno, que somos una empresa que tenemos más de 65 años en el mercado, en todo tipo de mercado, industrial, residencial, con lo cual tenemos mucha experiencia en el desarrollo de productos para cualquier tipo de aplicación industrial y o residencial. Importante que sepan que todos nuestros productos son de fabricación europea, en 4 fábricas que tiene nuestra empresa en Europa, 2 en Italia, una en Francia y una en España. ¿Eso qué significa? Bueno, que es un producto que tiene la mayor cantidad de estándares internacionales, ¿sí? O sea, tienen la mayor certificación a nivel mundial. Y tenemos una presencia muy importante a nivel mundial. Hoy disponemos de 27 filiales en el mundo, ¿sí? Dentro de las cuales, y más de 80 distribuidores, ¿sí? Dentro de los cuales está hoy GlobalTech. En Latinoamérica hay 3 filiales, una en Brasil, que es la más antigua, otra en Argentina, y desde hace 4 años está Finder Latam, a la cual hoy estamos trabajando codo a codo con los distribuidores y con el mercado peruano, ¿sí? Bien, eso básicamente para contarles un poquito de Finder en particular, ¿sí? Bien, hoy lo que vamos a hablar es soluciones para la automatización industrial, ¿sí? Sabemos que en el proceso de automatización hoy la mayoría de los procesos están automatizados. Entonces, vamos a hablar un poco de lo que es la automatización y de 3 productos en particular en el cual Finder puede ser parte de ese proceso de automatización y ayudar de que ese proceso sea lo más óptimo posible en lo que se refiere a calidad de productos, ¿sí? Entonces, estos son un poco los puntos que vamos a ver, ¿no? Hablar un poquito de lo que es la automatización, ver un diagrama de bloque bastante básico, pero para entender cuál es la estructura de un proceso de automatización. Ahí sí entramos un poco a hablar de los distintos productos que nos vamos a enfocar hoy y que son parte directa o indirectamente al proceso de automatización. Hablar un poco de nuestros productos, tanto relés como interfaces, relés industriales e interfaces. Diferencia en el momento cuando necesitemos usar o un relé electromecánico o un estado sólido. Después vamos a pasar a lo que son fuentes de alimentación conmutadas, ¿sí? Hablar un poco particularmente en aquellos diferenciales en los cuales Finder le ha puesto mayor énfasis para dar mejores resultados a su utilización. Y uno de los principales problemáticas que existen hoy, teniendo en cuenta que trabajamos con equipos electrónicos, ¿sí? En su gran mayoría, y más en el proceso de automatización, como son las descargas contra sobretensión. Entonces vamos a hablar un poquito en aquellos productos, en aquel producto, básicamente, que nos puede brindar seguridad. Y por último, abrimos a todas aquellas consultas que puedan ir surgiendo después de la presentación. Para todos aquellos que quieren hacer alguna consulta en el proceso, fíjense que en el chat tienen una burbujita con un signo de pregunta y ahí pueden colocar las preguntas que les vaya surgiendo, ¿sí? Para refrescar, siempre F5 y sepan que, bueno, ahí van a tener a disposición un catálogo para que puedan ver en grandes rasgos toda nuestra línea de productos y las líneas de productos que hoy vamos a estar viendo. Y si no, a través de todas nuestras redes sociales, igual a las redes sociales de GlobalTech, como Instagram, Facebook y LinkedIn, ¿sí? Así que, bueno, avancemos un poquito con lo que es la presentación. Bien, concepto básico de automatización. Sabemos que el concepto de automatización es lograr que todo aquel sistema tecnológico o todas aquellas máquinas, ¿sí? Sean capaces de tener sus tareas que sean de forma repetitiva, ¿sí? Y tratar de que esto sea lo más óptimo posible, reemplazando, o mejor dicho, sustituyendo en gran parte
¿sí?, la intervención humana. Eso no significa que no sea necesaria la participación del ser humano, ¿sí? Pero sí, en el proceso continuo, evitar la intervención, la manufactura o, digamos, la intervención artesanal de la persona, ¿sí? ¿Qué nos lleva a la automatización? Nos lleva a que a los procesos, ¿sí?, sean mucho más rápidos, ¿sí?, con lo cual optimizamos mucho en costos, ¿sí?, costos de materia prima, costos de energía, con lo que conlleva la eficiencia energética. Y esto lo que hacemos también al momento de automatizar es, como dije al principio, no desplazar la mano de obra humana, porque es sumamente necesario en el proceso, pero sí vinculándonos a otro tipo de tarea, más una tarea de supervisión, y de esa forma aminoramos la carga laboral que tiene el operario, ¿sí? Entonces, básicamente la automatización, lo que logramos es mejorar el proceso, hacerlo mucho más eficiente y reducimos la carga horaria en los operarios o la carga laboral de los operarios que están involucrados en el proceso. Bien, dicho esto, teniendo en cuenta un concepto básico de automatización, podemos pensar en un diagrama funcional, un diagrama muy básico, ¿sí?, muy simple, donde tenemos alimentación, ¿sí?, o sea, necesito la fuente de alimentación, primeramente en alterna, luego pasarla a un sistema de alimentación seguro, ¿sí?, que siempre pensamos en corriente continua, el corazón, ¿sí?, de la automatización, que puede ser un PLC, un variador de velocidad, un arranque suave, dependiendo del tipo de aplicación, ¿sí? Y alrededor, ¿sí?, todo el resto, ¿sí?, que permite que el corazón funcione, ¿sí? Como pueden ser sensores, actuadores, sistemas de lectura. O sea, atrás de, digamos, de el corazón hay un montón de órganos, si lo queremos ver como ejemplo al cuerpo humano, que ¿sí?, permiten que todo ese proceso a través del cerebro o el corazón, que es el control, todo el proceso pueda funcionar. Y dicho eso, nosotros podemos pensar en muchos productos de la línea de Finder que pueden ser parte del proceso de automatización. Ya hace un tiempo también dimos un webinar con la gente con GlobalTech sobre productos de gestión térmica. Son muy necesarios, son parte del proceso, ¿sí? Son periféricos dentro del proceso de automatización, como otros tantos, ¿sí? Entonces son muchos lo que podemos pensar que están involucrados en automatización. Hoy lo que vamos a ver son 3 de esos productos, ¿sí? Como ustedes los pueden ver, ¿sí? Perdón, puntero. Tenemos los relés electromecánicos, ¿sí?, e interfaces, las fuentes de alimentación y los sistemas de protección contra sobretensión. Son 3 productos fundamentales que sí o sí, en un lugar o en otro del proceso de automatización están involucrados. Entonces, para que ese proceso de automatización funcione, nosotros necesitamos estos productos y necesitamos que estos productos sean de la mejor calidad posible para que ese proceso no tenga ningún tipo de interrupción, ¿sí? Bien, arranquemos con 2 de los productos principales que son los relés y las interfaces, ¿sí? Los 2 involucrados en cualquier proceso de automatización. Entre ellos, iniciamos hablando de lo que son los relés electromecánicos, ¿sí? El concepto básico. ¿Y por qué? Muchos dirán, Luis, pero vamos a hablar de un relé electromecánico, una tecnología muy obsoleta, muy vieja, pero con principios y hoy funciona. Bueno, pero ¿por qué quiero hablar de ellos en particular? Porque nos vamos a enfocar en sus principales puntos en los cuales nosotros debemos prestar atención al momento de poder seleccionarlo para que sean parte de este proceso de automatización. Entonces, básicamente sabemos que un relé electromecánico está compuesto por 2 partes, bobina y contactos, ¿sí? Y que sabemos que nosotros al momento de exponerlos a una tensión, tanto sea alterna como continua,
¿sí? Esto lo que va a generar es un campo electromagnético, ¿sí? Y a través de su electroimán, lo que hacemos es la apertura y el cierre de contacto, que a su vez ellos van a estar haciendo actuar o abrir o cerrar circuitos totalmente independientes. Entonces, ¿cuál es la función principal de un relé electromecánico en un sistema de automatización? Primero y principal, multiplicación de contactos. Yo tengo una señal, puedo cuatriplicarla en el caso de tener un relé de 4 contactos. Segundo, conmutar grandes cargas, ¿sí? Si nosotros pensamos en un PLC, por ejemplo, sabemos que si tiene que conmutar una carga, por ejemplo, que tiene altas componentes inductivas, probablemente yo pueda dañarlo al PLC con el costo que eso conlleva. Entonces, justamente utilizamos el relé para poder conmutar cargas importantes. Y por último, la aislación galvánica, ¿sí? Actuar como una pared entre la carga y el controlador. Es decir, que cualquier problema que tenga la carga, aguas abajo del controlador, no voy a destruir o no voy a generarle ningún perjuicio al corazón, al cerebro de la automatización, ¿sí? Entonces son 3 puntos fundamentales que nosotros tenemos que tener en cuenta. Y en ello, ¿qué propone Finder? Bueno, Finder tiene una línea muy amplia, ¿sí? Más de 10.000 productos en lo que corresponde a relés electromecánicos y a relés de estado sólido, ¿sí? Por eso nosotros los dividimos en relés de circuito impresos y relés industriales. En lo que es relés de circuito impresos, ustedes verán que estamos hablando de un relé que tiene dimensiones muy pequeñas, 12,4 milímetros, y eso es un factor importante también para procesos de automatización. ¿Por qué? Porque buscamos reducir al máximo los componentes que van involucrados y a su vez la envolvente en donde van a estar todos estos equipos, ¿sí? Y obviamente evitar la menor disipación de temperatura que ellos mismos generan al momento que están ejecutando una tarea, sabiendo que estamos en un entorno donde hay productos electrónicos y la electrónica sufre mucho la temperatura. Entonces, hablamos de un relé muy pequeño, ¿sí? Pero con unas prestaciones muy importantes, ¿sí? Tenemos que poder manejar 1 y 2 contactos hasta 8 y 16 amperes. Siempre piensen, cuando hablamos de 8, 16 amperes, de cualquier producto, de cualquier marca, de cualquiera de nuestros colegas, siempre es para cargas resistivas, ¿sí? Pero es un valor muy importante, ¿ok? Entonces, tengo un relé pequeño con prestaciones muy importantes, prestaciones eléctricas muy importantes, ¿sí? Y una cosa fundamental que vimos hoy, como una tercer punto necesario en un relé electromecánico, es su aislación galvánica, su aislación eléctrica entre entrada y salida, es decir, entre bobina y contacto. Y estamos hablando en este caso de una rigidez dieléctrica de 6 kilovolt, ¿sí? Es muy grande, es un valor muy importante. Ustedes saben que la rigidez dieléctrica lo que me permite a mí es determinar cuándo un material deja de ser aislante y pasa a ser conductor. Imagínense, si yo no tengo esa separación entre bobina y contacto, ¿qué puede pasar, no? Bien, después vamos a relés que generalmente lo pueden haber visto involucrados en interfaces, en señales muy pequeñas, que pueden ser también a través de un circuito electromecánico o bien a través de conmutación por electrónica, ¿sí? Por relés de estados sólidos, ¿sí? Ellos generalmente, obviamente por sus pequeñas dimensiones, no manejan grandes cargas, pero sí permiten mantener ese punto importante que es la aislación galvánica y la rigidez dieléctrica, ¿sí? Tanto en el electromecánico y mucho más en el estado sólido, que no tenemos partes eléctricas y mucho menos partes mecánicas que puedan convivir, ¿sí? Bien. Si nosotros pensamos ya en instalaciones un poco más robustas, donde yo necesito mayor conmutación de carga, mayor corriente de conmutación, porque
unos segunditos, tenemos un temita de conexión con Luis, así que les confírmenme si me están escuchando por el chat, ahí con un OK, como para aguardar la reconexión de Luis. ¿Sí? A ver si me están escuchando. Los que estamos acá en sala, aguardamos unos minutitos, así se vuelve a conectar. Bien. Bien, aguárdame un segundito. Vamos a chequear el tema de conexión. ¿Me escuchan ahí los que estamos aquí en sala? Ahora, sí, perfecto, Francisco, gracias. Ahí aguardamos que se vuelva a reconectar Luis para que tenemos un temita de conectividad. Así que aguarden unos segunditos como para que vuelva a recuperar su conexión Luis. No se nos vayan, que tenemos una charla más que importante hoy, así que estos temas de... Ahí está, lo veo a Luis con el puntero. A ver, José, si me estás escuchando, José Antonio Chero, si te puedes sumar en cámara, buenísimo. Ahí estamos. Bien, ahí ya volvió Luis como presentador. Volvemos a... Le pido, hola, sí, perdón. Sí, le pido disculpas. Tuve un pequeño microcorte y lamentablemente se cayó el servidor, ¿sí? Pero ya estamos de vuelta. Le pido mil disculpas. Bien, como les comenté, sí. Listo, Luis, perfecto. Era eso. Disculpas. Entonces, como le comentaba, en el caso de la serie 46, lo que disponemos de un producto más robusto, ¿sí? Pero siempre manteniendo las consignas, ¿no? Multiplicación o capacidad de conmutar cargas y pequeñas dimensiones. Ahora bien, cuando ya pasamos al otro punto, es decir, yo necesito multiplicar una señal. Bueno, en ese caso, ¿sí? Lo que vamos a encontrar en las propuestas de Finder son relés, en este caso, como vemos la serie 55, son relés que pueden multiplicar una señal por 4, ¿sí? Entonces, esa es la otra variable o la otra ventaja que tiene la utilización en este tipo de equipos dentro de un proceso de automatización. Y a su vez también algo muy importante que ustedes lo pueden ver ahí en recuadro en rojo, son las normativas, ¿sí? Fíjense que estos equipos tienen certificación RINA, que es una certificación que me permite utilizar el producto en aplicaciones navales, en muelles, principalmente en aquellos lugares donde yo tengo atmósferas, ¿sí? Atmósferas donde el ambiente es corrosivo, ¿sí? Caso, por ejemplo, la bruma marina y demás. O bien para ser utilizados en aplicaciones donde yo tengo zonas con riesgo de explosión, es decir, que yo tengo gases, ¿sí? También estos equipos pueden ser utilizados en ese tipo de áreas. Bien. Seguimos avanzando y fíjense que cuando seguimos avanzando, ¿sí? Mantenemos multiplicación de contactos, es decir, que yo puedo replicar una señal más de una vez, ¿sí? O repetirla en hasta 4 contactos, y lo que voy aumentando es su capacidad de manejo de carga, otra de las variables importantes cuando nosotros tenemos que pensar en la aplicación o la utilización de un relé dentro del proceso de automatización, ¿sí?
En este caso ya son productos un poco más grandes, ¿sí? Ocupan más lugar, entonces son aplicaciones muy especiales, donde podemos manejar cargas de hasta 12 amperes. Y por último, ahí tenemos la serie 60, que es para nosotros serie 60, pero para ustedes generalmente, bueno, depende del tipo de marca que utilicen. Es un relé que es de base circular, de 8 y 11 pines, que hoy básicamente es un producto bastante obsoleto. ¿Por qué bastante obsoleto? Porque fíjense que tenemos, es un producto que ocupa mucho lugar, ¿sí? Con lo cual lleva a una mayor cantidad de disipación de temperatura hacia el exterior, dentro de la envolvente, y este producto lo podemos reemplazar por productos más chicos, como vimos anteriormente, productos de la serie 55, o sea, un relé más pequeño que tiene mayor posibilidad de replicar la señal, ¿sí? Y el mismo manejo de conmutación de carga, ¿sí? Pero con la ventaja de que voy a disipar menos temperatura. Bien. Características. Estas son características propias de nuestros equipos, de los equipos Finder. ¿Cuál es el espíritu? ¿Sí? Brindarle información y facilitarle el trabajo a quienes operan día a día con esto. La persona de mantenimiento, la persona de ingeniería, ¿sí? Dentro de una fábrica o una industria, cualquiera sea de ella. Gas, petróleo, minería, alimentación, energía, cualquiera. ¿Y cuáles son estas ventajas? Bueno, ustedes habrán visto que cuando hemos ido pasando los distintos tipos de productos, ellos tienen distintos colores, ¿sí? Tenemos que pueden estar en el pulsador de prueba, ¿sí? O bien en la cápsula propia del relé, ¿sí? Aquella cápsula que reviste, que cubre a la estructura del relé. Bueno, esos colores son naranja y celeste. ¿Y por qué? Bueno, celeste me indica que el relé tiene alimentación en continua y en naranja que el relé tiene alimentación en alterna, ¿sí? Esto es algo muy sencillo, pero sí le da una información al operario. Cuando yo abro un tablero, miro en ese panel, tengo todo color celeste, por ejemplo. Bueno, el operario ya sabe que ahí, en ese panel, o si tiene algunos relés, ya sabe que en ese panel tiene corriente continua, tensión en continua. Después, bueno, tendrá que ver qué valor de tensión y demás, ¿no? Pero ya, básicamente, en el primer momento que habla el tablero, ya él sabe, tiene información, ¿sí? Segunda variable y segunda ventaja que hoy recién hablábamos del pulsador de prueba, que también que indica esa coloración. Bueno, el pulsador de prueba es importante porque nos permite enclavar los contactos tanto en normal abierto como en normal cerrado, ¿sí? A diferencia de otros colegas que solamente a mí me permite enclavarlo en normal abierto. Es decir, que aquí Finder lo que pone a disposición del operario de que él decida en qué posición enclava los contactos en caso que fuera necesario, ¿sí? Bien, pequeñas ventajas, ¿ok? Bien, otra de las características importantes, ¿sí? ¿Y por qué hago hincapié en esto? Bueno, porque es importante que en un producto que en cierta forma no tiene tanta relevancia, pero sí es parte del proceso de automatización, yo necesito la mejor calidad, ¿sí? Porque eso lo que haría es evitar interrumpir el proceso de automatización. Entonces, Finder, al ser líder en la fabricación de relés electromecánicos, piensa mucho en esto. Entonces, aquí lo que le estoy mostrando, por ejemplo, es el tipo de material que se utiliza para la fabricación en la base donde van los contactos. ¿Y por qué necesito un material especial que se llama termoindurente? Bueno, porque ¿qué pasa? En el proceso propio de apertura y cierre de los contactos del relé, empiezan a caer, propio de la temperatura, pequeñas partículas, micropartículas incandescentes, no son perceptibles a la vista, pero se van depositando. Y si yo no tengo un material que pueda soportar temperatura, lo que se podría producir es justamente algo que hablábamos hoy que es sumamente importante, pierdo aislación, ¿sí? ¿Por qué? Porque se perforaría el plástico, ¿ok? Entonces, fíjense en qué pequeñas cosas Finder le presta mucha atención a la calidad del equipo. Otra cosa importante, todos nuestros equipos, ¿sí?
ingresan en un proceso térmico, ¿sí? Un shock térmico. ¿Y para qué ese shock térmico de alta temperatura y baja temperatura? Bueno, lo que se busca en este proceso de shock térmico es alinear los granos magnéticos, ¿sí?, dentro del circuito magnético. Para básicamente, digamos, pensemos en esta distribución aleatoria y alineada. Si yo tuviera los granos orientados de forma aleatoria, es muy probable que yo no tenga estas líneas de campo, ¿sí?, como muestra este dibujo, tan uniformes, ¿sí? ¿Y eso qué produciría? Bueno, primero y principal, ¿sí?, tiempos distintos en cada apertura y cierre, tiempos distintos, ¿sí? Y además, una falta de presión en los contactos, ¿sí? Ahora bien, si yo logro esa alineación de los granos magnéticos, voy a tener líneas de campo uniforme y todo lo que dijimos anteriormente no pasa. Es decir, que voy a tener tiempos constantes de apertura y cierre durante toda su vida útil eléctrica y mecánica, y voy a tener la presión necesaria de los contactos, ¿para qué? Para evitar falsas conmutaciones, pequeños enclavamientos, pequeños posicionamientos de los contactos que lo que me van a generar es que sufra el material de contacto, ¿sí? Entonces, es necesario este tipo de desarrollos, ¿sí?, para mejorar la calidad de los equipos, ¿sí? Bien, algo importante que hablábamos hoy, ¿no? ¿Se acuerdan al principio? Yo les comentaba que es sumamente importante determinar que cuando hablábamos de corrientes, siempre pensemos en cargas en 250 volts, ¿sí? Cargas resistivas. ¿Qué significa esto? Y es sumamente importante también. Y vuelvo a repetir, para evitar interferencias en el proceso de conmutación. Sabemos que existen cargas resistivas, cargas capacitivas y cargas inductivas. Las cargas inductivas y capacitivas generan valores muy importantes de corriente instantánea. Es decir, que al momento que que el contacto se abre, se genera un arco muy importante. Y si yo no tengo dos puntos, o distancia entre los contactos, que nosotros sabemos, el gap, nosotros sabemos que en un relé estándar el gap es de 1,1, 1,2 milímetros, es muy poquito. Entonces, esa pequeña distancia no me va a permitir de que se extinga el arco. Entonces, ¿qué necesito? Necesito un material de contacto que sea lo suficientemente fuerte para resistir esa alta temperatura cuando se genera ese arco, ese arco voltaico, ¿ok? Entonces, es importante poder determinarlo. Todos los productos de todas las marcas, ¿sí?, su material estándar es níquel plata, ¿sí?, que me permite conmutar como máximo picos de corriente, que son, ¿por qué digo máximo? Y en un tiempo muy corto, 500 milisegundos, hasta 25 amperes, cargas resistivas. Ahora ya cuando las cargas que vamos a conmutar, como pueden ser calefactores, que pueden ser una solenoide, que pueden ser lámparas, que tienen componentes inductivas y o capacitivas, ¿sí?, ya tengo que pensar en otro material de contactos. Y aquí los tenemos detallados. Tenemos el plata con óxido de cadmio, que puede conmutar cargas con componentes inductivas hasta 50 amperes, y plata con óxido de estaño, que puede conmutar cargas inductivas y o capacitivas con picos de hasta 120 amperes, ¿sí? Entonces, es fundamental poder determinar esto. Siempre es importante saber qué carga va a conmutar el relé, ¿sí? Ahora bien, generalmente no se tiene a disposición todos los relés con todos los tipos de material y poder elegir, bueno, tengo una carga resistiva, voy a elegir tal o cual relé, con tal o cual material de contacto. Pero sí se pueden hacer pequeñas conexiones eléctricas, ¿sí? Como por ejemplo la que vemos aquí. Y esta información, me voy a adelantar un poquitito más. Como la que vemos aquí, ¿sí? Y esta información, ustedes la van a encontrar en nuestro catálogo, ¿sí? Esta es una curva que a mí me permite poder determinar la capacidad de ruptura de los relés, ¿ok? ¿Y qué significa eso? Bueno, si yo tengo, por ejemplo, un relé estándar propio para poder conmutar cargas resistivas, necesito saber si tengo una carga inductiva. ¿Voy a poder conmutarla con el relé estándar? Bueno, esta tabla me da esa información, ¿sí? Si yo tengo, por ejemplo,
110 volt en continua y la carga va a manejar a 1,5 amperes, ¿sí? Bueno, yo cruzo y lo que me va a estar diciendo es que colocando 3 contactos en paralelo, es decir, formando un divisor de corriente, yo voy a poder, a través de esos 3 contactos en paralelo, poder conmutar esa carga de 1,5 amperes, ¿sí? Son herramientas, ¿sí? No siempre es lo mejor, pero bueno, cuando yo tengo que solucionar un problema y lo que tengo a mano es esto, bueno, en nuestro catálogo, tanto escrito como o el que pueden también descargar de nuestra página web, ustedes van a encontrar esta información, ¿sí? Ok. Sigamos. Bueno, otro de los temas era, bueno, tengo los relés electromecánicos. ¿Siempre tengo que usar un relé electromecánico? Esa sería una gran pregunta, ¿no? O una pregunta importante. Bueno, no siempre, no siempre. El relé electromecánico tiene como ventaja, sabemos que lo que hablábamos hoy, aislación galvánica, tiene multiplicación de contactos, puedo manejar cargas en alterna y en continua, tiene un bajo costo, ¿sí? Pero tiene una vida útil, tanto eléctrica como mecánica. Es decir, que yo, por ejemplo, tengo una aplicación donde tengo multiplicación, o sea, tengo una frecuencia de conmutación muy grande, ¿sí? Básicamente, si yo utilizo un relé electromecánico, probablemente va a funcionar, pero voy a reducir muchísimo, en un porcentaje muy alto, su vida útil. Entonces, ahí es donde yo tengo que pensar en un relé de estado sólido, ¿sí? ¿Por qué en un relé de estado sólido, Luis? Sí, es más caro. Ok, pero ¿qué pasa? Yo puedo conmutar, ¿sí? Como no tiene partes mecánicas, digamos que su vida útil eléctrica y mecánica, si quisiéramos ponerle el nombre, pero no tiene parte mecánica, es infinita. ¿Por qué? Porque está compuesto de 2 componentes electrónicos, un transistor que se pone en conducción y un fotodiodo que a través de la emisión de un haz de luz yo tengo apertura y cierre de la salida. Entonces no tengo partes mecánicas. Tengo, como dijimos, una vida útil muy amplia, casi infinita podríamos decir, no tiene rebote de los contactos y tiene una velocidad de respuesta muy alta. Ahora, ¿es caro? Sí, es un poco más caro, pero pensando en un proceso de automatización, en donde yo tengo que evitar la interrupción del proceso, bueno, es el costo realmente, el costo-beneficio lo vale, ¿ok? Bien, sigamos un poquitito para adelante. Ahora, eso hablamos de relés en particular, ¿sí? Cuando yo necesito multiplicación de contacto, buena conmutación de carga y demás. Ahora pensemos en relés de interfaces. Son productos que se utilizan siempre, siempre, siempre cuando utilizamos automatización, cuando tenemos la intervención de un PLC, por ejemplo, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, primero y principal porque son con dimensiones muy pequeñas. Estamos hablando de un ancho de 6,2 milímetros. Prácticamente no ocupa lugar, ¿sí? Tengo muchos accesorios, con lo cual evito los tiempos de conexionado, mucho cable y demás, que eso es lo que generan puntos calientes. Y segundo, yo puedo reemplazar sin tener que desconectar absolutamente nada, puedo reemplazar su pastilla, ¿sí? Su relé, tanto electromecánico como estado sólido, de forma muy rápida. Yo lo que voy a hablar hoy, le voy a presentar, porque Finder tiene 5 líneas en esta serie de productos, y le voy a mostrar uno que es propio de Finder, ¿sí? No hay ninguno en el mercado y que brinda siempre con el espíritu de brindar facilidad en el conexionado, ¿sí? Y protección. Entonces lo vamos a ver en un video. Si me ayudas, Edgar, lo vemos al videito. Sí, perdón. Ahí está. Edgar, ¿estás por ahí? ¿Me ayudas con el video? Gracias. Edgar, ¿me ayudas? Bien, gracias. Muy amable. Perfecto. Entonces, aquí tenemos esta interfaz tiene incorporada un portafusible, ¿sí? Un portafusible que lleva un fusible de vidrio
de 5x20, muy sencillo, comercial. Obviamente que este fusible de vidrio tiene que estar calibrado de acuerdo a la capacidad de conmutación de carga del relé, en este caso 6 amperes, y a su vez tiene un LED de estado, ¿sí? Me voy a la presentación y sigo adelante para mostrarlo mejor. Tiene un LED de estado que me indica, ¿sí?, justamente el estado del fusible, cuando actuó o si todavía está funcionante. Entonces, ¿esto qué me permite a mí? Evitar en una conexión, en una automatización, yo tengo el PLC, tengo la señal de salida, mi aislación galvánica, que sería la interfaz, y la carga. Es decir, que si yo tengo algún problema en la carga, siempre se coloca a la par del borne de la interfaz, se coloca un borne portafusible. Es decir, que yo, para hacer la conexión eléctrica, tengo que hacer la guirnalda a través del borne portafusible. Bueno, en este caso, Finder lo que pensó es que la protección está en la misma interfaz. Entonces, reduzco espacio, menos mano de obra porque no necesito hacer ninguna guirnalda y tengo un solo punto de falla, en el mismo que tengo la protección. ¿Ok? ¿Qué pasa? Una de las preguntas que siempre se hace es, bueno, tuve un problema en la carga, un cortocircuito, actuó el fusible, me protegió el relé y a su vez el PLC. ¿Pero qué hago? No tengo un fusible de vidrio a mano. Bueno, no hay problema, tranquilo, hay una solución. La interfaz al costado tiene un seccionador que yo con un perillero lo levanto hacia arriba y automáticamente cierro el contacto a través del común. Es decir, que una vez recuperada la falla, yo puedo dejar activa la línea sin protección. Es decir, que después voy a buscar el fusible de reemplazo, lo coloco y sin desconectar absolutamente nada, con plena carga, vuelvo a cerrar el circuito a través del fusible y vuelvo a tener la interfaz protegida, ¿sí? Acá vemos un ejemplo, ¿sí? Esta es una interfaz abierta. Acá tenemos el borne portafusible. Aquí está el contacto entre el común y el normal abierto y el seccionador. Es decir, que cuando yo no tengo este borne portafusible, esto lo tengo abierto, ¿sí? Entonces, con el seccionador, yo lo tiro hacia arriba y lo que hace es, me conecta el normal abierto a través del común y cierro el contacto a través de ahí. Y aquí lo que mostramos es, nuevamente, algo sumamente importante, la rigidez dieléctrica, la aislación entre los contactos y la bobina. ¿Ok? Bien, sigamos. Bien, ahora esto todo lo que sería el proceso de repetición de variables, de la conversación que tiene el autómata con la carga, ¿sí? Pero en el medio le ponemos algo, ¿sí?, que me lleve la información, por las dudas, para no tener ningún tipo de riesgo. Estamos hablando de lo que son los relés y las interfaces. Ahora, yo necesito alimentar al proceso de automatización. Y como dijimos hoy, en muchas aplicaciones, teniendo en cuenta que nuestras distribuidoras a nivel Latinoamérica, la distribuidora de energía, no nos dan una energía muy segura, como fue el caso que me ocurrió, se me cortó la luz, necesitamos que el proceso, ¿sí?, tenga tensión segura para no hacer sufrir a la electrónica. Entonces se piensa en fuentes conmutadas, ¿sí? Y eso es un poquitito lo que vamos a hablar hoy, en esta segunda parte. Bien, fuentes conmutadas, y las vamos a necesitar en muchas aplicaciones. Pensemos en circuitos cerrados de CCTV, en salidas de emergencia, sistemas de 12 volt, iluminación, en alimentación de circuitos de seguridad o en el mercado de energía, en el proceso de automatización, ¿sí?, en cualquiera, automotriz, alimenticio, cualquiera de ellos, ¿sí? Entonces, aquí yo lo que les voy a mostrar, por ejemplo, es un diagrama, ¿sí?, de cómo está estructurada, ¿sí?, un diagrama en bloques, de cómo está estructurada la fabricación de una fuente de alimentación. ¿Para qué? Para ir viendo en algunos de ellos, que son los más importantes, donde Finder le ha puesto tecnología, ¿sí?, para evitar los errores o las problemáticas o las anomalías que se presentan y que me dejarían, algo importante, sin alimentación al circuito que alimenta la automatización, ¿sí? Entonces, bien,
El corrector de factor de potencia. Bueno, el corrector de factor de potencia, ustedes saben que nosotros sabemos que en determinadas circunstancias la corriente se desfasa con respecto a la tensión, ¿sí? ¿Y esto qué hace? Que no podamos aprovechar al máximo la potencia, ¿sí?, de la red. Entonces, lo que hizo Finder, además de evitar tener perjuicios a nivel multas de la distribuidora, ¿sí?, por generar acoplamientos de cargas reactivas, lo que hizo generar una doble etapa, ¿sí?, de corrección de factor de potencia. Y lo vamos a ver en un video. Si vos me ayudás, Edgar, vamos con el videito, sin problema, para mostrarlo un poquito. Aquí lo que vamos a ver es la doble etapa, ¿sí?, de corrección de factor de potencia, ¿sí? Esto es fundamental. Fíjense, con y sin corrección de factor de potencia, cómo cambia la forma de onda de salida de la fuente, ¿sí? Además de evitar, justamente, pensemos en un proceso de automatización, donde por ahí tenemos mucha cantidad de fuentes, por hablar de fuentes y otras componentes, generan la inserción de cargas reactivas a la línea. Y eso es lo que me va a llevar a, primero, buscar una solución, poner bancos de condensadores y demás, y si hasta tanto no lo haga, justamente lo que voy a tener, multas de nuestra distribuidora de energía, ¿sí? Segundo, controlador más el optoacoplador. Bueno, el controlador lo que hace es activa y desactiva el transistor de salida, ¿sí? Es lo que me va a permitir entregar carga o no a la salida, ¿ok? Entonces, esto es importante, esta parte. Y Finder lo que pensó, ¿sí?, siempre pensando que siempre se puede generar un problema en la carga, ¿sí?, cualquier tipo de problema, principalmente una sobrecarga, para que no se dañe la fuente, ¿sí?, lo que pensó Finder fue lo siguiente, un modo que se denomina hiccup. Ese modo hiccup lo que hace es que cuando la fuente ve una sobrecarga a la salida, deja de entregar carga, deja de entregar tensión a la salida, corriente mejor dicho, y lo que hace un testeo cada 2 segundos para ver si volvió a la normalidad, ¿sí?, si se fue esa sobrecarga. Hasta tanto y en cuanto no pase eso, no deja de entregar carga. Ahora, una vez que detectó que las condiciones volvieron a la normalidad, vuelve a entregar carga a la salida. Es un modo de respaldo de seguridad, ¿sí? Y otra de las partes o diagramas en bloque es el conjunto transistor-transformador, que es el que genera la aislación galvánica entre la salida y el circuito electrónico de la fuente, y el controlador más el autoacoplador. ¿Esto qué hace? Que bueno, cuando nosotros tenemos en presencia una sobrecarga, pero que no es lo suficientemente grande, lo que hace la fuente es disminuye la tensión de salida, pero le sigue entregando corriente a la carga. Es decir, que yo le sigo dando alimentación a la carga. ¿Hasta cuándo? Hasta que ese valor de tensión disminuye al mínimo y en ese momento automáticamente entra el modo hiccup que le comenté anteriormente. Empieza a hacer testeos y hasta tanto y en cuanto no se repuso la falla, no entrega tensión a la salida. Sí, son dos modos conjugados y pensados en los distintos bloques de la fuente de alimentación con el fin de justamente poder evitar que la fuente se dañe, ¿sí?, que es fundamental para la alimentación del proceso. Bien, nosotros tenemos fuentes de alimentación en tensión en 12 volt de salida, ¿sí?, en 12 y 24 para las distintas aplicaciones. Acá, como ven, algunas de ellas de 0,63 amperes hasta 2,1 amperes, ¿sí?, para procesos de, por ejemplo, pueden ser alarmas, iluminación y demás, ¿sí? Fíjense que ahí dice no polarizado y van a ver en otro momento que dice polarizado. Bueno, nosotros sabemos que cuando está polarizado, ¿sí?, sabemos que
se debe respetar, perdón, la alimentación de salida, ¿sí? Perdón, el orden de la tensión de entrada, o sea, positivo, negativo o línea y fase. Cuando no es no polarizada, bueno, no hay ningún tipo de problema. A lo sumo, lo que va a pasar es que no funcione bien, pero no vamos a generar ningún tipo de problema, ¿ok? Bien, sigamos. Bueno, acá ya son fuentes un poco más robustas, también en 12 y 24 volts, ya pensando en aplicaciones industriales. Fíjense, de 1,5 hasta 4,2 amperes, ¿sí? También con la misma variable. Algunas de ellas también me sirven como alimentación de baterías, como fuente de carga, ¿sí? En este caso, no tiene un regulador la fuente, ve a la batería como una carga, es decir, que de forma constante le está entregando carga a la batería, ¿sí? Bien, y aquí ya vamos a algo un poco más robusto, que son fuentes de alimentación ya bien industriales, ¿sí? En 24 volt, ¿sí? En 5 amperes y 10 amperes, 5,4, 5, 5,4 y 10 amperes, con algunas particularidades. Por ejemplo, una de ellas es que pueden ser cargadoras de batería. Pero fíjense que vamos a mostrarle algunas ventajas pensadas también para facilitarle el trabajo a la gente de mantenimiento y a su vez también pensando pensando también en que no tengamos problemas de suministro al proceso de automatización. ¿Y cuáles son ellos? Bueno, tenemos, por ejemplo, un botón de ajuste, un preset que a mí me permite regular la tensión de salida hasta un 20% de su valor nominal. Es decir, si tengo una fuente de tensión de 24 volt, puedo llevarla a 28. Tenemos un contacto auxiliar libre de potencial que me permite alimentar o dar una señal de alarma. Y también tiene señal de estatus, si está funcionando correcto o no, y de sobrecarga, de sobretemperatura. Y además tiene en el frente el portafusible, ¿sí? Este portafusible, el fusible de protección contra sobrecarga, están todas las fuentes de alimentación, pero están dentro de la fuente. Es decir, que yo tengo alguna sobrecarga, voy a tener que reemplazar la fuente, desarmarla y cambiar el fusible. Bueno, Finder lo que pensó de que eso esté fácilmente accesible, ¿sí? Y a su vez tenga un fusible de reemplazo. Y eso también ahora lo vamos a ver en un pequeño video. No todavía. En este caso tenemos dos variables. Aquí ustedes van a ver el último dígito en color rojo, que lo único que cambia es que el contacto debe ser lógica positiva o lógica negativa. Es decir, que sea contacto normal abierto o contacto normal cerrado. Es decir, que de acuerdo al estado inicial va a generar esa alarma de salida, ¿sí? Bien, ahora sí, si me ayudás, Edgar, con el video. Acá lo vamos a ver. Bueno, aquí justamente lo que vamos a ver es más de un borne para poder hacer conexiones en serie o en paralelo, entre baterías, por supuesto. Y aquí vemos el borne portafusible, ¿sí? Que está en el frente de la fuente. Tranquilamente con un perillero yo lo puedo reemplazar en el caso de que haya fallado por alguna sobrecarga producida por alguna anomalía en la carga. Tiene un fusible que está actuando y uno de respaldo, ¿ok? Es decir que generada la falla rápidamente la puedo solucionar. El preset de salida, ¿sí? Y aquí vemos el contacto de salida que ante alguna necesidad yo puedo enviar alguna señal. Por ejemplo, aquí vemos una aplicación donde yo tengo LED status, está funcionando normalmente, está de color verde, empieza a parpadear, ¿sí? De acuerdo a cómo parpadea ese fusible, yo voy a tener distintos tipos de fallas, ¿sí? Sobrecarga o cortocircuito, me lo va a identificar. Y por último, ¿sí? Ahí volvió a la normalidad. Y por último van a ver un LED de color rojo que se va a encender aquí. ¿Por qué? Porque hay sobretemperatura. Entonces, lo que hace es mandar una señal a través del contacto libre de potencial a un ventilador. ¿Para qué?
para que disipe esas temperaturas. ¿Ok? Entonces, ahí vemos las distintas ventajas que tiene la fabricación de una fuente fina. ¿Sí? Y ahí lo que le decía, el tema de la posibilidad de tener lógica positiva o lógica negativa, normal abierto o normal cerrado, dependiendo del estado que yo quiera que esté inicialmente el contacto de salida. Bien, y por último, tercera parte, dijimos automatización, ¿sí? Electrónica, sea un PLC, sea un variador de velocidad, tenemos electrónica, siempre vamos a tener una fuente switching, tenemos electrónica. Entonces lo que necesitamos es protegerla. ¿Contra qué? Contra sobretensiones, ¿sí? Bien, y ahí hablamos de los dispositivos contra sobretensión, ¿sí? Entonces, primero y principal, lo que tenemos que determinar bien, identificar el tipo de tensión. ¿Qué es una sobretensión? Bueno, es un cambio rápido, repentino, pero y con un aumento importante de la tensión en la red eléctrica, ¿sí? Es decir, los dos variables importantes, el aumento repentino y el tiempo, ¿sí? Son anomalías eléctricas que tienen un tiempo de duración menor a 1 milisegundo, ¿sí? ¿Y por qué remarco esto? Porque es importante no confundirlas con otros fenómenos eléctricos, como puede ser el ruido blanco, los armónicos, porque si yo me equivoco o confundo, obviamente voy a elegir el sistema de protección que no es el adecuado, ¿ok? Las grandes diferencias son el tiempo, ¿sí? Cualquiera de los fenómenos eléctricos que le nombré anteriormente tienen tiempos superiores a 200 milisegundos, ¿sí? Aquí hablamos de que las sobretensiones tienen tiempos de 1 milisegundo. Y además, tanto los armónicos como el ruido blanco se montan como ruidos en la forma de onda seno. En el caso de la sobretensión, lo que hace es que cambie la amplitud de la onda, ¿sí? Entonces, esas son las dos diferencias importantes. Bien, ¿cómo se producen las sobretensiones? Bueno, tenemos distintos tipos. Tenemos las endógenas, ¿sí? Que son las que por ahí no le brindamos tanta atención, que pueden ser, por ejemplo, las que se producen cuando se conmutan inserción de grandes cargas, por ejemplo, los bancos de capacitores muy grandes, o cuando se hacen apertura y cierre de interruptores en media y alta tensión. Esos generan sobretensiones. Por ahí no son tan importantes o no son de valores tan grandes, pero sí pueden generar daños a los sistemas electrónicos, ¿sí? Obviamente que la que conocemos y la que más atención le brindamos son las exógenas, que son las causadas por descargas atmosféricas, ¿sí? Esas sí realmente son muy importantes por su valor, ¿sí? Y pueden generar daños permanentes en cualquier sistema electrónico. Bien. Es importante determinar que existen ¿por qué vamos a ver 4 tipos de impactos? Bueno, porque de acuerdo al tipo de impacto es el tipo de protección que yo voy a tener que realizar. Tenemos 4 tipos de impacto. Uno que se impacta, el que vemos aquí, ¿sí? Que es el impacto directo sobre un edificio. ¿Y por qué dice impacto directo? Porque pensemos que el edificio, la industria, el galpón, el lugar donde tengo la electrónica, tengo un pararrayo. Bueno, ok, el pararrayo es bueno tenerlo. ¿Por qué? Porque me dice que de acuerdo donde el área de cobertura del pararrayo es todo lo que yo voy a tener que proteger, ¿sí? En este caso acá se generan acoplamientos inductivos, es decir, entre el cable de bajada a tierra y el cable de la instalación, y los resistivos, que son mucho más peligrosos. Hoy ya no existe ese tipo de instalación donde yo tengo que convive electricidad o el cable eléctrico o de bajada con una tubería de gas, por ejemplo, ¿no? No existe, pero en el caso que existiera, bueno, esta es un acoplamiento muy peligroso. Después tenemos aquí abajo, ¿sí? Impacto indirecto sobre una línea. Aquí, bueno, estamos pensando que cae en una línea de media tensión, entonces yo voy a tener distribución, ¿sí? O movimiento de esa sobretensión desde la parte desde media tensión hacia baja tensión, es decir, que va a ingresar por mi
por mi transformador y se va a trasladar por toda mi instalación. Y después tenemos dos tipos de impactos que son indirectos, ¿sí? Tenemos el impacto indirecto sobre un edificio. Esto puede ser que puede caer en cualquier lado y eso lo que produce es que pierda la equipotencialidad de la Tierra, se desequilibre y cualquier elemento o estructura metálica que yo tenga cercana se pueda producir la inducción de la sobretensión. Y por último, el impacto indirecto que genera un campo magnético. Nosotros sabemos que cualquier estructura, caso el árbol, de punta y con altura, puede ser un pararrayo. Y eso es lo que me va a generar en las inmediaciones un campo magnético lo suficientemente grande, estamos hablando de entre 3 y 5 kilovolts, que justamente puede inducirse a través de nuestra instalación. ¿Sí? Bien, esta foto, ¿por qué lo pongo? ¿No? Bueno, estas son las causas que generan las sobretensiones. ¿Y por qué puse algunos accesorios o algunos dispositivos con un signo de no utilizar? Justamente por eso, si nosotros nos equivocamos en interpretar qué fue el fenómeno que sucedió, claramente nos vamos a equivocar en la protección. Entonces, es fundamental que pensando en una sobretensión, pensemos solamente en un dispositivo contra sobretensión, un DPS. Bueno, ¿cómo se interpretan y cómo se clasifican estos DPS? Luis, que me estuviste hablando de impacto directo, indirecto y demás. Bueno, fíjense, acuérdense que al principio, cuando hablamos de esta parte, hablamos de dos cosas, ¿sí? El impacto directo y el impacto indirecto. Entonces, y de capacidad de energía, ¿sí? Del aumento de la tensión y del tiempo. Entonces, estos dispositivos se clasifican en tres. Clase 1, clase 2 y clase 3. Y cada uno de ellos se identifica por su impacto directo y su impacto indirecto, como es el tipo 2 y el tipo 3. Y a su vez ellos están regulados o se pueden visualizar a través de una curva. Y esta curva la vamos a ver aquí. ¿Sí? Por ejemplo, el tipo 1, que es la curva roja, dice que un tiempo de 10, dice 10, 350. ¿Y qué significa eso? Bueno, vemos que tenemos corriente, en el cuadrante tenemos corriente y tiempo, ¿sí? Entonces, ¿qué me dice este valor? Que en 10 microsegundos, ¿sí? Yo voy a tener en bornes el valor máximo de sobrecorriente y en 350 milisegundos va a ser el tiempo que yo voy a poder drenar a tierra el 50% de esa sobrecorriente, ¿sí? Lo mismo pasa con, por ejemplo, el tipo 2, que es esta curva 20. Como va a estar más expuesto el sistema electrónico, porque va a ser más sensible, yo necesito que actúe lo más rápido, que actúe mucho más rápido. Entonces, en este caso, yo voy a tener que en 8 microsegundos tengo el 90% de esa sobrecorriente en bornes y en 20 microsegundos va a ser lo que yo voy a poder drenar el 50% de esa sobrecorriente, ¿sí? Bien. Básicamente, fíjense, bueno, es un dibujo bastante infantil, pero creo que ejemplifica bastante el funcionamiento de un dispositivo contra sobretensión, ¿sí? Pensemos en una playa y pensemos en distintos tipos de ola que para que eviten el daño hacia los veraneantes, yo necesito colocar distintas barreras para que vayan disminuyendo el efecto de esa ola, ¿sí? ¿Para qué? Para que lo último que pasa de esa ola, a lo sumo sirva para divertirse, ¿sí? Entonces, esto es lo que nosotros necesitamos en un DPS, coordinación, ¿sí? No sirve con colocar uno solo, sea cual sea, y ya estoy protegido. No, necesito hacer una coordinación. ¿Cómo funciona esa coordinación? Bueno, aquí básicamente lo explicamos. Yo tengo mi red de media tensión o mi red eléctrica, tengo mi pararrayo, cae una sobretensión, y esta es la coordinación que yo necesito, ¿para qué? Para que al momento de llegar a mi sistema electrónico o mi sistema sensible, este no se vea dañado, ¿sí? Bien,
¿Cómo funciona un DPS, Luis? Todo bien, pero me dijiste, ¿cómo funciona? Bueno, el DPS funciona como un interruptor abierto, ¿sí? Con una impedancia muy grande en bornes, ¿sí? Eso es lo que hace que podamos pensar en un interruptor abierto. Ahora bien, cuando se presenta esa sobretensión, ¿sí? Por este principio eléctrico, esa impedancia empieza a reducirse. ¿A cuánto? Y casi a cero. Entonces pasa de un interruptor abierto a un interruptor cerrado. Y lo que me va a permitir que rápidamente esa sobrecorriente se drene a tierra y no camine a través de la instalación, obviamente generando todo el perjuicio que podamos pensar, ¿sí? Bien, aquí básicamente cómo funciona esa coordinación. Necesitamos impacto directo, ¿sí? Dijimos, tengo el pararrayo, mi tablero general. Bueno, necesito colocar un DPS tipo 1. ¿Por qué? Bueno, porque voy a recibir la mayor cantidad de sobretensión y es el que va a tener que drenar el 90% de esa sobretensión, de esa sobrecorriente. Seguido tengo mis tableros de distribución. Bueno, estos van a recibir parte de esa sobretensión, con lo cual necesito colocarlo, un dispositivo que va a drenar el 9% de esa sobrecorriente. Y por último, ya en mis tableros seccionales, donde voy a tener conectados todos mis equipos más sensibles, como puede ser un router, puede ser un PLC, puede ser un monitor, puede ser un TV LED, lo que sea. Voy a tener que colocar otro dispositivo que va a ser el encargado de drenar el 1% de toda esa sobretensión que recibí. ¿Sí? Bien, aquí básicamente, ¿cómo estaría armada una instalación? Bien, fíjense, entonces tenemos dispositivo tipo 1, tipo 2 y tipo 3. ¿Y por qué? Bueno, porque cada equipo electrónico, ustedes van a ver en la chapita, en donde están los datos del fabricante, en esos lugares nosotros tenemos que va a decir, por ejemplo, 2,5, 1,5. Bueno, ese es lo que se le llama categoría de sobretensión, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que el fabricante garantiza que hasta ese valor de sobretensión, ¿sí? La electrónica propia no se va a dañar. Lo que tenemos que proteger justamente es estar por debajo, recibir una sobretensión por debajo de ese valor. Bien. Aquí básicamente, ¿cómo podríamos interpretar eso, verdad? Entonces, pensemos que yo tengo un dispositivo, tengo la caída de un rayo, que pensemos que básicamente lo que se ha podido simular es hasta 100 kA. Eso por nodos, sabemos que el 50% se drena a tierra y el 50% ingresa a mi instalación. Es decir, que yo voy a tener una corriente de descarga de 50 kA. Ahí, ¿qué pasa? Yo tengo un sistema trifásico más neutro, tres fases más neutro. Es decir, que esos 50 kA se van a distribuir en cada uno de los conductores. Es decir, que por conductor yo voy a tener una sobrecarga de 12,5 kA. Y entonces voy a tener que utilizar un dispositivo de protección que me permita drenar a tierra ese valor. Y ahí es donde ustedes van a ver en esta hoja de datos esos valores que son importantes, ¿sí? Que es la corriente nominal de descarga y la corriente máxima de descarga, ¿sí? Eso es lo que yo puedo, o que mi dispositivo puede rápidamente drenar a tierra. Y otro valor importante es el nivel de protección, el UP, ¿sí? Fíjense que acá dice 1,2 kV. Y si ustedes recuerdan, en los slides anteriores vimos que, por ejemplo, un sistema de comunicación, un PLC, un LED, puede recibir, garantizado por el fabricante, hasta 1,5 kV. Es decir, que yo al colocar este dispositivo voy a estar por debajo de ese valor. Es decir, que lo que pase por aguas abajo del dispositivo contra sobretensión no va a generarle ningún perjuicio a mi descargador. Bueno, acá lo que es necesario utilizar siempre fusibles para proteger al descargador, ¿sí? Y no termomagnéticos o breaker. ¿Por qué? Porque los breakers tienen una capacidad de ruptura muy baja. Entonces se utilizan fusibles. Fusibles no especiales, GGGL, ¿sí? GLGG, perdón, en los tipos NH. ¿Por qué? Porque tiene una capacidad de ruptura mucho más alta. Entonces, al colocar estos fusibles, lo que me va a permitir es que el descargador drene al máximo toda la sobrecorriente, ¿sí?
y recién cuando se ponga en cortocircuito actúa el fusible y me lo saca de servicio. Y no antes, como pasaría con un breaker, por ejemplo. Bien. ¿Cómo me doy cuenta, Luis, cuando el dispositivo actúa, tengo que reemplazarlo? No. Bueno, básicamente, internamente, el cartucho tiene un disyuntor térmico que al momento de recibir una sobretensión muy grande o cuando aparece la corriente consecutiva por fatiga del varistor, es un componente electrónico, automáticamente actúa este disyuntor y pasa una ventana de color rojo, de color verde activo a color rojo, que hay que reemplazarlo. ¿Sí? Eso es visual. Ahora bien, también tengo la posibilidad de que intervenga un contacto libre de potencial y que me permita que yo tenga una señal remota o que tenga una señal en el frente del tablero como un indicador luminoso para evitar abrirlo. ¿Sí? Bien, esas son las alternativas que tengo para visualizar el estado del fusible, del varistor. Ejemplos de aplicación, aquí tenemos una automatización completa con el dispositivo en alterna, el dispositivo en continua, los distintos dispositivos de protección para señales de equipos de tecnología, de infraestructura tecnológica, para datos, para comunicación, ¿sí? O sea, completo. Bien, esto para sistemas de máquinas industriales, donde vemos la colocación de las bases de fusibles NH. ¿Sí? Y aquí, bueno, está aquí la aplicación para microprocesadores industriales en una red de infraestructura tecnológica. Esto es un sistema de conmutación simple. ¿Y por qué esto? Y es gracioso, pero bueno, está bueno y ejemplifica. O sea, cualquier protección que nosotros querramos hacer con un dispositivo de sobretensión, si no tengo una buena puesta a tierra, lamentablemente todo el esfuerzo de proteger los equipos electrónicos y el esfuerzo económico va a ser en vano. Yo necesito tener un buen sistema de puesta a tierra. ¿Ok? Bien. Gracias a los que han participado, los que se quedaron, los que se han ido, así que hasta aquí. Y mil disculpas por el problemita eléctrico, que lamentablemente no es manejable por nuestra parte, o por la mía en particular. Nada, agradeciéndoles a todos nuevamente por el tiempo. Bien. Vale, gracias. Gracias, Edgar. Comparto con los asistentes a todos, ahí lo invitamos a Francisco, mientras se prepara José. Hacemos una mini encuesta para el próximo encuentro. Ahí la comparto para todos. A ver, vamos ahí. Es para que simplemente hagan una elección de 3 charlas posibles. En este caso tenemos SPD, soluciones para automación residencial y lo que es domótica con el sistema de IESLI. Es simplemente elegir alguna de estas charlas. No obstante, vamos a estar comunicándola a través de las redes. Ahí tenemos bueno, en este caso vamos con soluciones simples, por lo que en votación, así que los que están aquí en sala pueden votar sin problema. Ahí está empatada. Y también tenemos para domótica. Así que bueno, queda abierto ahí para que con Francisco y Omar veamos cuál charla sería y también ver una disponibilidad de horario que puedan tener quizás más concurrencia también, ¿no? Así que en principio ahí les comparto la votación. Ya lo invito a José también para que se sume. Ahí están viendo la votación. Quedó ahí empatada, Luis. Así que vamos a... Bueno, después decidimos por ahí, o principalmente de acuerdo al tipo de prospect que piense Francisco y José, bueno, abordamos y armamos la presentación y el webinar para tal efecto, ¿sí? Bien. Francisco, de nuestra parte, como siempre, muchísimas gracias por el tiempo, por el espacio, tanto vos, el tuyo, el de Omar, para darle forma a este webinar. Y bueno, aquellos participantes que han estado, algunos que se han quedado, otros que se han ido, bueno, también muchísimas gracias por el tiempo y nuevamente, reitero, mil disculpas por hablando de calidad de energía y demás, por el corte de suministro.
Ok, no, gracias a ustedes. Bien, perfecto. José, bueno, no está, así que bueno, de nuestra parte, si claramente no hay ninguna consulta y demás, siempre abiertos en caso que aparezca alguna necesidad, todo a través de la gente de Global Tech, nuestra gente amiga, así que de nuestra parte, muchísimas gracias. José, no sé si querés cerrar. Bueno, Adelante. agradecer a cada uno de todos ustedes, a los participantes que estuvieron acá en este webinar. Bueno, estaremos comunicando de repente ahí también justo con Francisco en las siguientes semanas el tema que corresponde. Y bueno, nada más, bueno, y darle cierre ahí con Francisco ahí, también a las personas que estuvieron ahí presentes acá en esta reunión. Correcto. Está bien, vamos a coordinar una próxima presentación. Bueno, perfecto. Que tengan muy buenos días. Sí, muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Nos vemos. Listo, buen día, hasta Muy luego. amable. Chao, chao. Hasta el próximo encuentro. Chao, chao.